Hay algo profundamente inquietante en el silencio que deja un libro quemado. No es solo el papel que se convierte en ceniza, sino el eco de todas las voces que alguna vez habitaron esas páginas. Desde hace más de 2000 años, la humanidad arrastra una herida invisible, la pérdida del conocimiento. Y aunque solemos pensar que la tragedia de la Biblioteca de Alejandría pertenece al pasado remoto, la verdad es que ese fuego nunca se apagó, solo cambió de nombre, de idioma y de coordenadas. En la costa norte de Egipto, donde el Mediterráneo besa las ruinas de Alejandría, alguna vez se levantó el santuario más ambicioso del saber antiguo. Allí, filósofos, matemáticos, astrónomos y poetas copiaban manuscritos de cada rincón del mundo conocido. Se calcula que la gran biblioteca albergó hasta 700.000 rollos de papiro, el pensamiento acumulado de civilizaciones enteras. Pero un día, o quizás en varios días, las llamas la devoraron. Nadie sabe con certeza cuándo ocurrió. Algunos culpan a Julio César, otros a los cristianos, otros al califa Omar. Lo único seguro es que el fuego convirtió siglos de conocimiento en humo, y el humo se mezcló con el viento del desierto. Desde entonces, la historia de Alejandría se transformó en símbolo de pérdida irrecuperable. Cada vez que una biblioteca arde, ese fantasma vuelve a despertar. Y, aunque creamos vivir en la era de la información, todavía no comprendemos cuánto puede desaparecer en cuestión de horas. A comienzos del siglo XXI, el mundo presenció una nueva forma de devastación cultural. No fue causada por conquistadores antiguos ni por el paso del tiempo, sino por nuestra propia indiferencia. Cuando las bombas cayeron sobre Bagdad en 2003, las llamas consumieron la Biblioteca Nacional y los archivos del Irak moderno. Más de 1 millón de libros, documentos otomanos, registros históricos y manuscritos medievales se redujeron a cenizas. Las imágenes mostraban a los vecinos intentando rescatar papeles quemados del río Tigris, como si intentaran atrapar los recuerdos que escapaban entre sus dedos. Uno de los académicos iraquíes dijo entonces una frase que se volvió eterna: quemaron nuestra memoria. Y un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Lo que muchos no saben es que, en medio del caos, un grupo de bibliotecarios se arriesgó a salvar miles de documentos escondiéndolos en sótanos y mezquitas. Esa red clandestina de guardianes anónimos mantuvo con vida fragmentos de un legado que parecía condenado. En esos actos silenciosos hay algo profundamente humano, la voluntad de proteger el conocimiento, incluso cuando el mundo se derrumba. Pero Bagdad no fue la única. En 2018, un fuego diferente iluminó el cielo de Río de Janeiro. Las llamas del Museo Nacional, una joya de 200 años que guardaba 20 millones de piezas, se alzaron como un grito imposible de apagar. Adentro se perdieron fósiles, momias egipcias, restos de culturas indígenas, y el esqueleto más antiguo de América Latina, Lucia. El calor fue tan intenso que los bomberos no pudieron entrar, los hidrantes estaban secos. Durante 6 horas, Brasil vio arder su propia historia en directo. Y cuando amaneció, el museo era solo una carcasa ennegrecida. Las cenizas flotaban sobre la ciudad como una lluvia triste de pasado. En los días siguientes, científicos y estudiantes caminaban entre los restos, buscando fragmentos de huesos, trozos de cerámica, o simples etiquetas de exposición. Cada pequeño hallazgo era una victoria contra el olvido. Porque la pérdida de un museo no se mide solo en objetos, sino en la desaparición de los relatos que nos permiten entender quiénes somos. A veces pensamos que el conocimiento digital nos protege. Creemos que, porque guardamos archivos en la nube o digitalizamos documentos, la información ya no puede perderse. Pero eso también es una ilusión. En 2014, un incendio destruyó parte de los servidores del Archivo Nacional de Corea del Sur. En 2021, una sobrecarga eléctrica dañó más de 50 terabytes de datos científicos en Francia. Y cada vez que un sitio web cierra, miles de artículos, fotos y registros desaparecen sin dejar rastro. No hay fuego, pero sí olvido. Quizás lo más perturbador es que estas tragedias no siempre son accidentales. Durante la Guerra de Bosnia, la Biblioteca Nacional de Sarajevo fue bombardeada en 1992. Los proyectiles incendiarios destruyeron casi 2 millones de libros y manuscritos. Los testigos contaban que las hojas ardían en el aire, flotando como mariposas en llamas sobre el río Miljacka. Uno de los bibliotecarios, Dr. András Riedlmayer, diría años después: no intentaban destruir solo edificios.
Querían borrar la evidencia de que alguna vez convivieron diferentes culturas. Era una guerra contra la memoria. El patrón se repite una y otra vez, como una maldición heredada desde Alejandría. Palmira, Siria, templos del siglo I destruidos por la guerra. Timbuktu, Mali, manuscritos medievales quemados por fanáticos en 2012. Mosul, Irak, la biblioteca universitaria reducida a polvo en 2015. Y, sin embargo, de alguna manera, la humanidad sigue levantando bibliotecas nuevas, como si se negara a aceptar que el conocimiento puede morir. La pregunta es, ¿por qué seguimos perdiendo aquello que más valor tiene? ¿Será que el fuego es una metáfora de nosotros mismos? Cada época destruye lo que teme, y teme lo que no comprende. En la antigüedad, los conquistadores quemaban libros para imponer su fe. Hoy, los recortes de presupuesto y la desinformación hacen el mismo trabajo, pero con traje moderno. Aún así, hay algo esperanzador en medio del desastre. Después del incendio del Museo Nacional de Brasil, miles de voluntarios se unieron para reconstruir digitalmente las colecciones. En Bagdad, los bibliotecarios sobrevivientes fundaron un programa para restaurar los manuscritos dañados por el agua. En Sarajevo, la nueva biblioteca abrió sus puertas con una exposición titulada El retorno de las palabras. Y en Alejandría, Egipto, se alza hoy la Biblioteca Alexandrina, un edificio moderno frente al mar, con forma de disco solar. Su lema grabado en piedra dice, el conocimiento ilumina. Sin embargo, incluso esa nueva Alejandría está hecha sobre un cimiento de ausencias. Ninguna reconstrucción puede devolver lo perdido, solo recordarnos que una vez existió. Cada vez que abrimos un libro o navegamos por internet, estamos mirando a través de capas de memoria quemada. Somos los herederos de un conocimiento que sobrevivió al azar. Y ahí radica el misterio que muchos prefieren ignorar. La historia de la humanidad no es solo la historia de lo que aprendimos, sino la de todo lo que olvidamos. Cada página desaparecida deja un vacío que la ciencia no puede llenar, porque no sabemos qué contenía. Quizás teorías adelantadas, mapas imposibles, remedios olvidados. O tal vez simples pensamientos de alguien que, hace siglos, intentó entender el mundo como tú lo haces ahora. Piensa en eso. Cada palabra que pronuncias, cada idea que compartes, podría ser la próxima en desaparecer. Y cuando el último testigo se apaga, el fuego vuelve a encenderse en otro lugar. Si este pensamiento te hizo reflexionar, deja tu comentario. Queremos saber qué crees que significa perder el conocimiento y si crees que alguna vez podremos protegerlo para siempre. Suscríbete a Zona Inexplicable para seguir explorando los misterios reales que la historia intenta borrar. Porque a veces, la verdad más inquietante no está en lo que recordamos, sino en lo que decidimos olvidar. Cuando el fuego consume una biblioteca, el silencio que queda después no es vacío, es una forma distinta de gritar. No se trata solo de papel ni de estructuras. Es el rugido de siglos que se apagan, de ideas que no volverán a pronunciarse. Pero hay algo aún más inquietante, a veces, ni siquiera necesitamos el fuego para destruir el conocimiento. Basta con el descuido, la indiferencia o el simple paso del tiempo. En 2013, en Damasco, Siria, un proyectil cayó sobre el edificio del Instituto de Patrimonio Nacional. Entre los escombros quedaron pergaminos, fotografías arqueológicas y registros de excavaciones únicas. El polvo cubrió todo, y durante días nadie se atrevió a entrar. Cuando finalmente lo hicieron, los investigadores descubrieron que muchos documentos estaban intactos. Pero habían sido robados. Algunos aparecieron meses después en el mercado negro, vendidos como curiosidades. Otros jamás se recuperaron. Y así, una parte del pasado sirio desapareció, no entre las llamas, sino entre las sombras del comercio ilegal. Lo mismo ocurrió con los manuscritos de Timbuktu, en Mali. Durante siglos, esa ciudad fue un faro del saber africano. Miles de textos escritos entre los siglos XIII y XVII trataban de astronomía, matemáticas, medicina y filosofía. Cuando los extremistas tomaron la ciudad en 2012, comenzaron a destruir los archivos. Pero antes de que el fuego los consumiera, un grupo de bibliotecarios y familias locales organizó una operación secreta para salvarlos. Escondieron más de 350.000 manuscritos en cajas de metal y los transportaron en burros y canoas por el río Níger.
Arriesgaron sus vidas para proteger el conocimiento de su pueblo. Hoy, muchos de esos textos sobreviven gracias a esa hazaña anónima. Una historia que pocos conocen, pero que resume la obstinación humana por preservar la memoria. El patrón es claro: el conocimiento no se destruye solo por accidente, sino también por miedo. Miedo a lo que revela, a lo que contradice, a lo que podría cambiar la forma en que entendemos el mundo. En la Edad Media, bibliotecas enteras fueron cerradas porque contenían obras consideradas peligrosas. Durante el siglo XX, regímenes totalitarios quemaron libros de filósofos, poetas y científicos. El fuego se convirtió en símbolo del control, en un modo de reescribir la historia con las manos manchadas de ceniza. Pero el olvido tiene muchas caras. Hoy, la amenaza no llega en forma de hogueras, sino de algoritmos. Vivimos rodeados de información, pero cada vez retenemos menos. Las redes sociales dictan lo que recordamos, los motores de búsqueda deciden lo que encontramos. Y las noticias desaparecen tan rápido como se publican. ¿No es eso una nueva forma de censura? Quizás la Alejandría moderna no está hecha de piedra y pergaminos, sino de servidores y pantallas. Y tal vez el próximo incendio no sea visible, sino digital. En 2019, un incendio en el centro de datos OVH en Estrasburgo, Francia, destruyó miles de sitios web, investigaciones científicas, archivos universitarios y bases de datos médicas. Millones de usuarios despertaron con un vacío, sus documentos habían desaparecido sin posibilidad de recuperación. No hubo guerra, ni sabotaje. Solo un fallo eléctrico. Una chispa. El mismo principio que encendió el fuego en Alejandría hace 2 milenios. Es ahí donde la historia se repite con ironía casi poética. El conocimiento, la herramienta más poderosa del ser humano, sigue siendo también la más frágil. Podemos viajar al espacio, descifrar el genoma, crear inteligencia artificial. Pero seguimos sin aprender a proteger nuestra propia memoria colectiva. En el Museo Nacional de Brasil, entre las cenizas, los arqueólogos encontraron algo que parecía un presagio. Una pequeña vasija indígena intacta, rodeada de carbón y polvo. Adentro, había fragmentos de semillas petrificadas. Los científicos dijeron que no podían germinar, pero el símbolo era demasiado claro. La vida del conocimiento, aunque dormida, siempre encuentra una forma de resistir. Cuando observamos las ruinas de Palmira, destruidas por el fanatismo, o las calles vacías de Mosul, donde antes existía una de las bibliotecas universitarias más grandes de Medio Oriente, entendemos que la humanidad no destruye solo piedras o libros, sino el testimonio de su propio espíritu. Cada biblioteca perdida es un espejo roto donde dejamos de reconocernos. Y cada intento de reconstrucción es un acto de fe, una rebelión contra el olvido. Tal vez por eso la nueva biblioteca de Alejandría fue diseñada para mirar hacia el mar, no hacia las ruinas del pasado. Sus arquitectos quisieron que la luz del amanecer entrara directamente en la sala principal, como si el sol mismo bendijera los libros. En sus muros están grabados caracteres de más de 100 lenguas, recordando que el conocimiento no pertenece a un solo pueblo, sino a todos. Y aún así, su existencia es una advertencia silenciosa, incluso la luz más pura puede apagarse si nadie la cuida. Piénsalo. ¿Qué pasaría si una tormenta solar destruyera los servidores globales? ¿O si una guerra cibernética borrara los archivos digitales de las universidades? Perderíamos más información en un segundo que en toda la historia antigua. La nueva Alejandría no ardería con fuego, sino con un simple clic. Lo que hace trágica esta posibilidad no es solo la pérdida de datos, sino la desaparición de las preguntas. Porque cada libro quemado, cada disco duro destruido, contiene una voz que alguna vez se preguntó algo. Y sin preguntas, no hay futuro. Por eso, cada persona que lee, que escribe, que guarda un archivo o restaura un texto antiguo, se convierte en un guardián invisible. Quizás no lo sepan, pero están sosteniendo el hilo que conecta a los sabios de Alejandría con los científicos de hoy. Ese hilo, frágil y luminoso, es lo único que mantiene viva la historia humana. Y sin embargo, hay una paradoja: cuanto más sabemos, más olvidamos. Nuestra mente, saturada de datos, pierde la capacidad de distinguir lo esencial de lo trivial. Quizás la verdadera biblioteca perdida no esté en Egipto, ni en Bagdad, ni en Río de Janeiro, sino dentro de nosotros.
Cada vez que preferimos la comodidad de la ignorancia sobre la búsqueda del conocimiento. Cada vez que desplazamos la mirada del libro hacia la distracción. Encendemos otra pequeña llama en ese fuego eterno que devora la memoria del mundo. La historia de la humanidad, vista así, no es una línea ascendente de progreso, sino una danza entre la luz y la oscuridad del entendimiento. Un ciclo interminable donde las palabras renacen, mueren y renacen de nuevo, como brasas que se niegan a extinguirse. Así termina el primer capítulo de este viaje, con una verdad inquietante. No importa cuánto avancemos, ni cuántas bibliotecas construyamos. Mientras sigamos destruyendo lo que no entendemos, el fuego de Alejandría seguirá vivo, oculto en cada chispa que nos niega el conocimiento. Si alguna vez has sentido que el conocimiento se desvanece con el tiempo, comparte este video y deja tu comentario. Queremos saber qué historia crees que merece ser contada antes de que desaparezca. Suscríbete a Zona Inexplicable y acompáñanos en los próximos capítulos de esta búsqueda. Porque el misterio más grande de todos no está en las ruinas, sino en todo lo que aún no hemos aprendido a recordar. Vivimos en una época en la que todo parece estar al alcance de un clic. Podemos acceder a millones de libros, videos, artículos y archivos sin movernos de una silla. Nunca antes la humanidad había tenido tanto conocimiento concentrado en tan poco espacio. Y, sin embargo, algo inquietante sucede: entre más información tenemos, menos sabemos. El exceso se ha convertido en otra forma de pérdida. El siglo XXI es la era del espejismo digital. La nube, ese territorio invisible que promete guardar nuestra memoria colectiva, se ha transformado en el nuevo templo del saber. Pero, al igual que la biblioteca de Alejandría, su aparente grandeza esconde fragilidad. Los servidores que almacenan nuestros libros electrónicos, investigaciones científicas y registros históricos son solo máquinas. Y las máquinas fallan. En 2021, un incendio destruyó uno de los mayores centros de datos de Europa, y con él desaparecieron miles de proyectos de investigación, empresas y archivos personales. Fue una advertencia silenciosa: incluso en la era digital, el conocimiento puede desvanecerse con una simple chispa. Pero el fuego no es el único enemigo. Hoy, la desinformación se ha convertido en una fuerza más destructiva que cualquier incendio. En cuestión de horas, una mentira bien redactada puede recorrer el planeta y reemplazar hechos por ficciones. Y lo más alarmante es que muchas veces lo hace con nuestra complicidad. Compartimos, repetimos, creemos. El ruido se impone sobre la verdad, y el conocimiento real se diluye en un océano de opiniones. Los expertos llaman a esto infoxicación, una intoxicación por exceso de datos. El cerebro humano, saturado, empieza a filtrar y descartar, muchas veces lo más importante. Así, el saber se convierte en ruido, y el ruido en norma. El resultado es un fenómeno tan peligroso como el fuego que devoró Alejandría: la desaparición del sentido. En este nuevo contexto, las bibliotecas tradicionales se enfrentan a su propia extinción. Cada año, miles de ellas cierran en todo el mundo. Los presupuestos se reducen, los libros físicos son reemplazados por pantallas, y los jóvenes creen que Google es una biblioteca universal. Pero Google no conserva, selecciona. Decide qué vemos, qué leemos y qué olvidamos. Y nadie sabe con certeza qué criterios rigen esas decisiones. La memoria colectiva ya no está en manos de los pueblos, sino de algoritmos invisibles. Piénsalo: ¿qué pasaría si mañana desaparecieran las bases de datos académicas, los servidores de Wikipedia o los archivos digitales de las universidades? En apariencia, el mundo seguiría igual, pero perderíamos el mapa de nuestro propio conocimiento. El saber sin rastro es como una civilización sin lenguaje: existe, pero nadie puede interpretarla. Los historiadores del futuro no necesitarán buscar entre cenizas, sino entre bytes rotos. Los arqueólogos digitales rastrearán versiones antiguas de sitios web, intentando reconstruir la mente de una era obsesionada con documentarlo todo, y con olvidarlo al instante siguiente. En 2019, el Archivo Nacional de Australia anunció que muchos de sus documentos digitales creados en los años 90 ya eran ilegibles. Los programas y formatos habían quedado obsoletos. Décadas de historia se perdieron no por fuego, sino por incompatibilidad. Así es como la memoria moderna se desintegra, no en humo,
sino en silencio. Y mientras eso ocurre, surge una nueva amenaza, la manipulación digital del pasado. Con la inteligencia artificial, hoy es posible falsificar voces, imágenes y documentos con un realismo inquietante. Las fronteras entre lo verdadero y lo fabricado comienzan a desdibujarse. En un mundo donde la verdad puede editarse, ¿qué valor tiene la historia? Tal vez estemos construyendo una nueva Alejandría, pero esta vez hecha de espejos. Una biblioteca infinita donde cada reflejo distorsiona un poco más la realidad. El peligro no está solo en lo que se borra, sino en lo que se reescribe. Gobiernos, corporaciones y grupos de poder entienden mejor que nunca cómo moldear la información a su favor. Controlar los datos es controlar la memoria. Y controlar la memoria es controlar el futuro. Esa fue, en esencia, la lección de todas las Alejandrías que ardieron antes. No se trataba solo de destruir libros, sino de decidir qué historias merecían sobrevivir. Pero aún hay resistencia. En muchos rincones del mundo, archivistas digitales, bibliotecarios y activistas luchan por preservar la verdad en su forma más pura. Guardan copias descentralizadas de documentos, crean repositorios abiertos y diseñan sistemas que puedan resistir apagones globales. Son los nuevos guardianes de la memoria, herederos invisibles de los sabios de Alejandría. Su batalla no se libra con fuego ni espadas, sino con código. Y, sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿podrá el conocimiento sobrevivir a la indiferencia humana? Porque el verdadero enemigo nunca fue el fuego ni la tecnología, sino el olvido voluntario. Cuando dejamos de leer, de investigar, de cuestionar, la biblioteca se apaga dentro de nosotros. Y sin lectores, ningún archivo tiene sentido. Tal vez la clave esté en recuperar el asombro. En recordar que cada texto, cada dato, cada descubrimiento, es una chispa de miles de años de esfuerzo humano. Si entendemos eso, quizás logremos proteger lo que aún queda. Porque el conocimiento no desaparece de golpe. Primero se descuida. Luego se ignora. Y finalmente, cuando nadie lo busca, muere. Quizás el mayor misterio de nuestro tiempo no sea cómo preservar la información, sino cómo preservar nuestra capacidad de darle valor. Porque, sin significado, ningún saber importa. Si este capítulo te hizo pensar en lo frágil que es la verdad en la era digital, comparte este video y deja tu comentario. ¿Crees que el conocimiento todavía puede salvarnos de la desinformación? Suscríbete a Zona Inexplicable y acompáñanos en el próximo capítulo, donde exploraremos cómo la historia misma puede ser reescrita por quienes controlan el poder del olvido. La historia, dicen los vencedores, no se escribe, se edita. Cada civilización, cada imperio, cada gobierno que ha dominado la Tierra ha dejado su propia versión de los hechos. Y esas versiones, multiplicadas y retocadas, son los cimientos sobre los que creemos entender quiénes somos. Pero, ¿qué pasaría si descubriéramos que buena parte de nuestra historia fue diseñada, no para recordarnos, sino para controlarnos? La manipulación del conocimiento no comenzó en la era moderna. Desde los primeros reinos, los escribas trabajaban bajo las órdenes del poder. Los faraones del antiguo Egipto mandaban borrar los nombres de sus enemigos de los templos para condenarlos al olvido. Los emperadores romanos reescribían crónicas para justificar sus conquistas. Y en la Edad Media, la Iglesia seleccionó cuidadosamente qué textos serían considerados sagrados y cuáles serían destruidos. Cada omisión, cada pergamino quemado, moldeó el relato que hoy llamamos historia oficial. El caso de Hipatia de Alejandría es uno de los ejemplos más simbólicos. Filósofa, astrónoma y matemática, fue asesinada en el siglo V por atreverse a pensar libremente. Su muerte no fue solo un acto de violencia, sino una declaración de guerra contra el pensamiento racional. Durante siglos, su nombre desapareció de los libros. Solo en el siglo XX se recuperó su historia, y con ella, la evidencia de que la ciencia y el poder religioso han estado en conflicto desde el principio. Alejandría ardió una vez más, esta vez no por fuego físico, sino por intolerancia. En el siglo XX, la manipulación adquirió nuevas formas. El fuego se reemplazó por propaganda, la censura se disfrazó de patriotismo y la mentira se convirtió en arma política.
Regímenes totalitarios como el de la Alemania nazi o la Unión Soviética demostraron que controlar los libros, las imágenes y los discursos era tan efectivo como controlar los ejércitos. Se destruyeron archivos, se falsificaron fotografías y se reescribieron biografías enteras para que encajaran en el relato oficial. La historia se convirtió en una herramienta de dominación. Pero no hay que mirar tan lejos. Incluso en democracias modernas, la verdad se manipula a través de los medios y las instituciones educativas. Lo que aprendemos en la escuela no siempre es lo que ocurrió, sino lo que conviene recordar. Y esa diferencia, sutil pero poderosa, es la base del control cultural. Cada país tiene su propia versión de los hechos, cada generación, su propio filtro de memoria. En 1992, tras la caída del muro de Berlín, miles de documentos de la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental, salieron a la luz. Revelaron décadas de espionaje, tortura y manipulación ideológica. Durante años, la población vivió convencida de una versión de la realidad cuidadosamente diseñada por el Estado. La verdad no desapareció, simplemente fue reemplazada. El patrón se repite en cada rincón del planeta. En América Latina, dictaduras como las de Chile y Argentina ocultaron archivos de desaparecidos. En Asia, potencias como China controlan el acceso a su historia reciente, eliminando digitalmente hechos incómodos. Y en Occidente, la saturación mediática produce otro tipo de manipulación, la del olvido. Cuando todo parece importante, nada lo es. La atención humana, agotada, deja de distinguir entre lo falso y lo verdadero. No es necesario reescribir la historia cuando se puede dispersar la verdad. El poder moderno no necesita quemar libros, basta con inundar el mundo de información irrelevante hasta que el sentido se diluya. Así, el conocimiento deja de tener peso, y la mentira se vuelve indistinguible del hecho. Piénsalo, ¿cuántas de las historias que conoces son reales? ¿Y cuántas fueron adaptadas, reducidas o maquilladas para ser aceptables? Cada omisión es un acto de edición, y cada edición, una forma de poder. Un ejemplo inquietante es el de los archivos coloniales. Durante siglos, potencias europeas registraron sus conquistas y saqueos, pero gran parte de esos documentos fueron destruidos o guardados bajo llave. En 2011, el Reino Unido reconoció la existencia de un archivo secreto con miles de informes sobre abusos coloniales en África y Asia. Documentos que habían sido ocultados deliberadamente para preservar la imagen de la civilización occidental. El conocimiento no se perdió, fue silenciado. Y el silencio, en la historia, es otra forma de mentira. Otro caso, el incendio del Instituto de Egiptología de El Cairo en 2014, donde se guardaban registros únicos sobre excavaciones antiguas. Las investigaciones apuntaron a un accidente, pero algunos académicos sospechan que el fuego coincidió, demasiado bien, con ciertos hallazgos que contradecían narrativas oficiales. Nunca se pudo comprobar. Y quizá eso es lo más inquietante, cuando el poder controla la evidencia, la verdad deja de ser verificable. En el fondo, todo imperio, toda nación, teme la memoria. Porque recordar implica juzgar, y juzgar implica asumir responsabilidades. Por eso, los archivos incómodos se esconden, las voces críticas se silencian, y las bibliotecas que incomodan al poder arden una y otra vez, aunque ahora las llamas sean invisibles. Sin embargo, hay una esperanza que se niega a morir. Historiadores independientes, periodistas, y comunidades digitales trabajan sin descanso para reconstruir las piezas perdidas del pasado. Escanean documentos, comparan versiones, preservan testimonios orales. Intentan, como en Alejandría, reunir los fragmentos dispersos del saber humano. Son los nuevos escribas de un tiempo que sigue intentando recordar quién fue. Pero la batalla no es fácil. En un mundo donde las falsedades viajan más rápido que los hechos, la verdad se convierte en un acto de resistencia. Decir lo que realmente pasó puede costar la reputación, la libertad o incluso la vida. Y, aún así, algunos lo hacen. Porque saben que, sin verdad, no hay historia. Y sin historia, no hay humanidad. El poder del conocimiento no está solo en acumularlo, sino en protegerlo de la manipulación. Cada libro recuperado, cada documento escaneado, cada dato verificado, es una chispa encendida contra la oscuridad.
Tal vez esa sea la lección más profunda de todas las Alejandrías. Que la verdad siempre encuentra un modo de sobrevivir, incluso entre las cenizas del engaño. Si este capítulo te hizo pensar en cómo la historia puede ser moldeada por el poder, deja tu comentario y comparte el video. Queremos saber qué crees que debería rescatarse del olvido. Suscríbete a Zona Inexplicable y acompáñanos en el siguiente capítulo, donde exploraremos el futuro del conocimiento. ¿Podrá la humanidad construir una memoria que ya no pueda ser destruida? Toda llama, por destructiva que parezca, deja una chispa. Y, a veces, basta una sola chispa para encender de nuevo el fuego de la memoria. La historia de la humanidad es también la historia de esas pequeñas resistencias, de quienes se negaron a olvidar, de quienes reconstruyeron lo perdido, de quienes, en silencio, mantuvieron viva la llama del conocimiento. Cuando el Museo Nacional de Brasil ardió en 2018, muchos pensaron que era el final. Pero pocos saben lo que ocurrió después. Un grupo de científicos, voluntarios y estudiantes comenzó a buscar entre los escombros, día tras día, durante meses. Rescataron fragmentos, clasificaron cenizas, identificaron piezas irreconocibles. Gracias a ese esfuerzo, se logró recuperar casi el 25% de la colección original. Y no solo eso, con la ayuda de instituciones internacionales, digitalizaron las imágenes y los registros antiguos que aún existían. De las ruinas surgió un nuevo archivo, abierto al público y libre en línea. La tragedia se transformó en oportunidad. El fuego había destruido los objetos, pero no la voluntad de recordar. En Bagdad ocurrió algo similar. Después de la invasión y el saqueo de 2003, muchos creyeron que los tesoros intelectuales del país se habían perdido para siempre. Sin embargo, bibliotecarios y ciudadanos comunes reunieron, con sus propias manos, miles de páginas chamuscadas. Secaron los manuscritos al sol, los restauraron y los resguardaron en refugios improvisados. Con el tiempo, esos documentos regresaron a la Biblioteca Nacional, convertidos en símbolo de resistencia cultural. El conocimiento, como la vida, siempre encuentra una grieta por donde florecer. El poder de la reconstrucción no está solo en los edificios, sino en la intención. Por eso, en Sarajevo, tras el bombardeo de 1992, los habitantes organizaron la Biblioteca Viva. Cada persona contaba una historia que había vivido, y esas historias eran grabadas, archivadas y compartidas. Así, una ciudad sin libros se convirtió en una biblioteca humana. Una metáfora perfecta: cuando las páginas arden, la voz humana puede reemplazarlas. Mientras alguien recuerde, nada se pierde por completo. En Alejandría moderna, la nueva biblioteca construida frente al Mediterráneo es más que un homenaje. Es una promesa. Su arquitectura circular simboliza el sol, pero también el ciclo eterno del conocimiento. En sus muros de piedra están tallados los alfabetos de todas las lenguas conocidas, recordándonos que la sabiduría no pertenece a una sola cultura. Cada letra grabada allí es un voto contra el olvido. En su interior, los libros conviven con servidores digitales, archivos de audio y colecciones multimedia. Una fusión entre lo antiguo y lo nuevo, como si la humanidad entera dijera: esta vez no lo perderemos. Pero la verdad es que el riesgo sigue vivo. Cada biblioteca destruida, cada archivo censurado, cada dato borrado nos recuerda que la memoria colectiva depende de nuestra responsabilidad individual. No hay guardianes del conocimiento designados, todos lo somos. Cada persona que preserva un texto, comparte una historia o enseña a otro lo que aprendió, se convierte en una pieza fundamental de ese tejido invisible que mantiene viva la civilización. En 2020, un grupo de científicos comenzó un proyecto llamado The Arctic World Archive. Enterraron millones de libros, películas y registros digitales dentro de una montaña en el Ártico, en una bóveda de seguridad diseñada para durar 1000 años. Entre ellos se encuentran documentos de la NASA, la ONU, la Biblioteca Nacional de México y colecciones de Wikipedia. El objetivo: garantizar que, sin importar lo que ocurra en la superficie, el conocimiento sobreviva. Es, en cierto modo, la nueva Alejandría, pero bajo el hielo. Otro proyecto, The Long Now Foundation, construye un reloj diseñado para funcionar durante 10.000 años. No es un simple mecanismo, es un símbolo. Representa el compromiso con el futuro, la idea de pensar más allá de nuestras vidas.
En sus archivos se guardan textos y códigos destinados a las generaciones que aún no existen. Mientras nosotros contamos minutos, ellos están midiendo siglos. Y es ahí donde el misterio se transforma en esperanza. Quizás el verdadero propósito del conocimiento no sea acumularlo, sino transmitirlo. Como un fuego que pasa de mano en mano, no para arder más fuerte, sino para no apagarse jamás. Cada generación tiene la tarea de encender la siguiente. Esa es la lección más profunda que Alejandría nos dejó, que el saber, cuando se comparte, se multiplica. En el fondo, somos una especie de narradores. Contamos historias para entender el mundo, para darle forma al caos. Y esas historias, por simples que parezcan, son las que han permitido que la humanidad sobreviva a catástrofes, guerras y olas de oscuridad. Tal vez no podamos impedir que el fuego vuelva, pero sí podemos decidir que dejamos arder. Imagina un mundo donde cada persona se sintiera responsable de proteger una idea, una historia o un fragmento del pasado. Un mundo donde las redes no fueran solo para compartir imágenes, sino para construir memoria colectiva. Donde la educación no se midiera por títulos, sino por la capacidad de inspirar curiosidad. Ese mundo ya existe en pequeños lugares, en aulas, en proyectos de restauración, en comunidades que rescatan archivos olvidados. El conocimiento renace todos los días, silenciosamente, lejos de los reflectores. Tal vez el misterio de la humanidad no sea porque olvida, sino como logra recordar, una y otra vez, a pesar de todo. Las llamas de Alejandría, de Bagdad o de Río no pudieron borrar el impulso de aprender. Solo lo transformaron. Y ese impulso sigue presente en cada lector, en cada científico, en cada persona que busca respuestas más allá de lo evidente. Por eso, cuando alguien abre un libro antiguo, restaura una fotografía o simplemente enseña a un niño a leer, está encendiendo una nueva Alejandría. Una que no puede ser destruida, porque no depende de paredes ni de servidores, sino de la mente humana. Esa es la biblioteca que no se quema, la que viaja en nosotros, invisible y eterna. Si alguna vez sientes que el mundo se vuelve caótico, recuerda esto. Cada dato, cada historia, cada descubrimiento guardado por alguien, en algún lugar, es una semilla de futuro. Y cuando la oscuridad parezca ganar, bastará con que una sola persona decida recordar para que todo empiece de nuevo. La llama que destruyó Alejandría no era un final. Era el comienzo de un ciclo interminable, el del olvido y la reconstrucción. Y en ese ciclo, nosotros elegimos el papel que jugamos. Podemos ser espectadores del fuego, o guardianes de la luz. Si este capítulo te inspiró a mirar el conocimiento con otros ojos, comparte este video y deja tu comentario. Cuéntanos qué historia, qué libro o qué idea te gustaría proteger para el futuro. Suscríbete a Zona Inexplicable y sigue explorando con nosotros los misterios reales que definen a la humanidad. Porque el fuego puede destruir las páginas, pero nunca la necesidad humana de volver a escribirlas.